Bien, mis hermanos, vamos a iniciar entonces nuestro tiempo de la predicación, Confesión de Fe de Londres de 1689. Vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 1 al capítulo 9 de lo que hemos estado leyendo y estudiando y aprendiendo en este tiempo. Vamos a iniciar leyendo Juan 17:3 de nuestra Confesión de Fe de Londres. Juan 17:3 dice así: hermanos, el sueño o el anhelo de todo creyente es lo que vamos a leer ahorita. Dice así: y esta es la vida eterna. Todo creyente, su máximo en esta vida es llegar a la vida eterna, regresar a casa. ¿Y cómo vamos a llegar a la vida eterna? Dice el versículo: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El siguiente versículo de Efesios 4:13, ahora sí es el anhelo de nosotros los pastores en el consistorio. Es nuestro anhelo este versículo bíblico en cuanto a la congregación. Dice así Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Teniendo como base bíblica estos dos versículos, hermanos, vamos entonces a iniciar este pequeño resumen y vamos a comenzar con la definición. ¿Qué es una confesión de fe? Una confesión de fe es una declaración completa, precisa y ordenada de las principales doctrinas de la palabra de Dios. Repito, hermanos, es una declaración completa, precisa y ordenada de las principales doctrinas de la palabra de Dios. Nuestra confesión de fe trae 32 capítulos, dividido en 8 estudios. Vamos a ver, miren, hermanos, así está dividida nuestra confesión de fe. El primer estudio se llama bibliología y lo que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras, y eso va a corresponder al capítulo número 1. El estudio número 2 es teología propia. Teología propia va a abarcar el capítulo 2, 3, 4 y 5. Después, el siguiente estudio es antropología, que es el capítulo 6. El capítulo interesante, hermanos, en el estudio de la soteriología, porque empieza con el capítulo 7, hace una pausa, porque va a introducir los hermanos de Londres el capítulo 8, Cristología, lo va a poner por separado del tema de la soteriología. Y entonces el soteriología va a abarcar el capítulo 7 y se va a brincar al 9, 10 hasta llegar al capítulo 18. Y dentro del capítulo 18, otro dato interesante de nuestra confesión de fe, hermanos, es que 11 capítulos de los 32 va a hablar de soteriología. Quiero que pongas, por favor, la diapositiva de que dice el orden de la salvación. El orden de la salvación. Miren, este estudio acerca de el orden de la salvación, que empieza con la elección, el llamado, la regeneración, la justificación, la conversión, la adopción, la santificación, la perseverancia y por último la glorificación. Este estudio completo de cómo es el plan de salvación acerca de, en nuestra confesión de fe, el estudio abarca 11 capítulos, hermanos. Es decir, que ahorita vimos el pacto de Dios, terminamos la semana pasada el libre albedrío y vamos a continuar con el llamamiento eficaz. Esa es parte de todo este estudio integral para entender correctamente cuál es el orden de la salvación de acuerdo a nuestra confesión de fe. Bueno, continuamos, regresamos a la gráfica. Entonces, después vamos a ver la ley de Dios correspondiente al capítulo 19, 20, 21. También otro tema que
abarca ampliamente nuestra confesión de fe es el tema de la eclesiología, hermanos. Y por último vamos a ver el tema de escatología, capítulo 31 y 32. Así está compuesta nuestra confesión de fe en 8 estudios basados en bibliología, teología propia, antropología, cristología, soteriología, la ley de Dios, eclesiología y escatología. Hermanos, nosotros somos una iglesia confesional, por lo tanto, nuestra confesión de fe, que es de Londres 1889, viene inmersa 3 tipos de doctrinas, hermanos. Doctrinas que hemos llamado nosotros primarias. Esas doctrinas primarias que la cual hemos dicho son innegociables, hermano. Es decir, que si usted se encuentra con otra iglesia, otro hermano, que no cree en estas doctrinas, por ejemplo, la Trinidad, no es su hermano. Aunque lo quiera mucho, aunque lo aprecie, aunque sean de la misma familia, hermano, no es su hermano en Cristo. Nos debe quedar muy claro ese punto en cuanto a las doctrinas primarias o innegociables, como dijimos, la Trinidad, y hay muchas más que vamos a ir aprendiendo. Doctrinas secundarias, en el cual nosotros debemos tener tolerancia con los hermanos. Un hermano dispensacional, hermanos, tenemos que tener tolerancia con ellos en cuanto a las doctrinas que nosotros consideramos secundarias, tolerancia con ellos. No convergemos en la misma idea. De hecho, en lo que acabamos de ver del orden de la salvación, nosotros no convergemos con ellos acerca de que Dios tiene 2 pueblos y nosotros decimos que solamente es un solo pueblo. Bueno, doctrinas secundarias, y hay doctrinas también dentro de nuestra confesión de fe que son terciarias, en el cual nosotros tenemos que tener amor, hermanos, porque esas doctrinas son las que más pleito traen dentro de la iglesia. Extrañamente, hermanos, es el que más pleito trae. Un ejemplo de las doctrinas terciarias, ¿cuáles serían, hermanos? Que tanto discusión traen en la iglesia. No, esa no es una doctrina, hermano. Es una herejía. Ok, una doctrina terciaria. Nos debemos reunir a las 9 de la mañana o a las 10 en la iglesia. ¿A las 11 o a la? Debe ser el culto partido en 2 tiempos, en la mañana uno y otro en la tarde. Una doctrina terciaria de eclesiología. Bien, hermanos, vamos. Entonces vamos a iniciar entonces nuestro resumen de nuestra confesión de fe de Londres. A ver qué tal hemos aprendido en estos. ¿Cuántos meses llevamos con la confesión de fe? ¿Iniciamos en agosto? ¿O en septiembre? No recuerdo. Ok. Punto importante acerca de nuestra confesión de fe. No empieza con teología propia, ¿se han dado cuenta? Empieza con bibliología. ¿Por qué nuestra confesión de fe empieza con bibliología y no con teología propia, que debería ser lo más importante? Bueno, por 3 razones, hermanos. Porque el estudio del capítulo 1 se divide en 3 partes. Primero es de inspiración plenaria y verbal. Ese es el primer punto. El segundo punto del estudio es la necesidad de las escrituras. Y el tercer punto es el cese de revelación al escribir las escrituras. Es decir, no hay nueva revelación. Y dentro de, ¿por qué los hermanos de Londres ponen como iniciar el capítulo 1 acerca de la confesión de fe? Es porque ellos le dan bastante importancia a este punto. Ellos dicen que, y así lo creemos, hermanos, que las escrituras, la palabra de Dios es de inspiración plenaria y verbal. ¿Qué significa, hermanos, inspiración plenaria y verbal? Inspiración, exhalar. Quiere decir que Dios dictó palabra por palabra lo que está escrito en la Biblia. Obviamente no lo dictó en español, hermanos. ¿En qué lo dictó el Antiguo Testamento? En hebreo, exactamente. ¿Y el Nuevo Testamento? Y en griego. ¿Y también se dictó algunos textos en arameo, hermanos? Sí, correcto, muy bien. Entonces, inspiración significa que Dios dictó palabra por palabra de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Plenaria,
todo, hermanos, todo lo que está escrito, todo, hasta el punto más pequeño, la tilde, es de inspiración y verbal, palabra por palabra. Por eso los hermanos de Londres pusieron como primer capítulo por este punto, porque es de inspiración plenaria. Y a partir de ahí entonces ellos empiezan a enseñar las doctrinas. Y empezamos con teología propia. Capítulo 2, hermanos, teología propia. En teología propia, el capítulo 2, el tema es de Dios y de la Santa Trinidad. Y ese capítulo tiene 3 párrafos. El primer párrafo va a hablar de los atributos de Dios. El párrafo número 2 va a hablar de la aceidad de Dios. Y el párrafo 3 nos va a explicar en qué consiste la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver un poquito de los atributos de Dios, hermanos. El pastor Ángel le dedicó casi todo el 2022 explicando palabra por palabra, estudio, comas, esencia de qué es cada atributo. Es decir, hermanos, que hoy que dio su última clase nuestro pastor Ángel, significa que aprendimos bastante de los atributos de Dios. Así que vamos a ver un poco y ustedes ya deben de saber exactamente cuando hablamos de este atributo de Dios a qué corresponde acerca de nuestro Señor. Recuérdense que es la vida eterna, conocer a nuestro Señor Jesucristo y al Dios verdadero. En nuestra confesión de fe vienen los atributos. Dice que Dios es infinito en su ser, es perfecto, es de espíritu purísimo, es invisible, tiene inmortalidad, habita en luz inaccesible, es inmutable, es inmenso, es eterno, inescrutable, todopoderoso, santísimo, libérrimo. Libérrimo significa que obra como Él quiere, absoluto, no tiene consejeros, es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, bondadoso. En Él está la verdad absoluta, es perdonador de toda iniquidad, es justísimo. Y hermanos, es terrible en sus juicios y no dará por inocente al culpable. Esos son los atributos de nuestro Dios que viene en la Confesión de Fe de Londres. Luego también en el párrafo 2 va a hablar de la aceidad de Dios. ¿Qué significa la aceidad de Dios? Que Dios no necesita de nada ni de nadie. Él existe en su propio ser. Después vamos a nuestros hermanos de Londres van a explicar la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina va a explicar de qué significa. La Trinidad está compuesta en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un ser divino e infinito, de una sola sustancia, de un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, es decir, son consustanciales. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por lo tanto, un solo Dios. Complejo, hermanos. Ya lo hemos visto, ahorita lo vimos en resumen y seguimos batallando, entendiendo qué es la Trinidad. ¿Correcto, hermanos? Bien. Capítulo número 3 de nuestra confesión de fe, los decretos de Dios. ¿Qué dijimos que era un decreto, hermanos? Es una sentencia, es una orden emitida por un rey. Ese es el concepto de decreto. Y dentro del decreto de Dios están inmersas 2 doctrinas principales o esenciales: la predeterminación, hermanos, y la predestinación. Y dentro de la predeterminación está la soberanía de Dios y está la elección incondicional. ¿Ya nos enredamos, hermanos? ¿O estamos bien?
Ya lo vimos todo esto, ya son estudios de que el cual hemos estado aprendiendo. Repito, hermanos, tenemos 5 doctrinas en este estudio de los decretos de Dios. Primera doctrina es acerca de la predeterminación, y eso va a abarcar el párrafo 1 y el párrafo 2. El párrafo 1 va a hablar del decreto general. Todas las cosas están decretadas, todas las cosas, buenas y malas. ¿Correcto, hermanos? Las más grandes y las más importantes, aún las más insignificantes, están decretadas. Incluye todas las acciones malas hechas libremente por los humanos. También hechas todas las que Dios predestinó, conocido como buenas obras, también están decretadas. Incluye decisiones de reinos, reyes. Ellos deciden libremente, pero hacen lo que ha decretado Dios. Incluso, hermanos, cuando nosotros lanzamos una moneda y cae sol o águila, estaba decretada. Y por último, algo al azar está también decretado. Todas las cosas están decretadas. Eso habla de la predeterminación de Dios, habla de los decretos de Dios. Esta gráfica está muy ilustrativa en cuanto a qué son los decretos, humanamente entendidos, hermanos. ¿Si han visto algo así? A esos alumnos que son muy estudiosos, que les gusta ir a las bibliotecas, no tan grandes. La mía tiene 5 libros, hermano. Bueno, algo así son los decretos de Dios, hermano. Algo así son los decretos de Dios. Todo está escrito, claro, de acuerdo a la mente de Dios. Algo así está. Todo está decretado. Si nosotros pudiéramos agarrar este libro y dice 2023, interesante, ¿no? ¿Qué va a pasar en el 2023? Ahí estamos, todos los decretos están. Todo está decretado. Entonces, párrafo 1 y párrafo 2 habla de la predeterminación. Dentro de esta doctrina de la predeterminación hay 2 doctrinas inmersas, hermano, que es la soberanía de Dios y la otra es la responsabilidad humana. Dios decreta, está decretado, pero el hombre es libre de hacer las cosas y hace lo que Dios decretó, bueno o malo. ¿Correcto, hermanos? Dentro de los decretos también está esto: la causa primaria es la soberanía de Dios y la causa secundaria es la responsabilidad humana. ¿Les quedó claro eso en el estudio, hermanos, cuando lo vimos? ¿O tienen alguna duda? ¿Les ha quedado claro? La siguiente, hermanos. Ahora vamos a hablar de la predestinación. Vean, dentro de la predestinación están otra doctrina, los no elegidos. Dicen los predestinados: algunos hombres y ángeles son ordenados a vida eterna por medio de Jesucristo. Esa es una doctrina en la cual nosotros creemos, la predestinación. Que por cierto, esa es una de las doctrinas que más conflictúa cuando usted platica con otros hermanos, que no comparten la teología del pacto. Y dentro de esa doctrina, hermanos, tenemos esto: los no elegidos. Los reprobados. ¿Cómo actúa Dios respecto a los no elegidos? De hecho, no actúa. Dice la doctrina que los deja actuar en su pecado para su justa condenación. La doctrina de la elección es que Dios los atrae, los jala. El capítulo 10 del llamamiento eficaz habla de eso, de cómo arrastra Dios el creyente a que sea su hijo. Claro, cumpliendo el decreto que ya estaba establecido. Y como el que no es su hijo, el reprobado, el no elegido, Dios no hace nada, lo deja pasar. Ni siquiera le dice bye. Lo deja pasar. Dios se comporta estático. Esa es la doctrina de los no elegidos.
Dios no hace nada. He ahí, hermanos, cuando el creyente o dice que es creyente, no hace lo que Dios le dice. El creyente debe estar en la iglesia y no está en la iglesia. En la doctrina de la elección, que es dura de entenderla, vamos a ver que el Espíritu Santo no obró, lo dejó en su casa viendo la final. ¿Qué es más importante? Hermanos, así actúa Dios. Estas doctrinas son muy delicadas, hermanos. Son terriblemente contenciosas. Porque si usted le dice a alguien que Dios no le eligió porque debería estar acá y no allá, esa es la doctrina del llamamiento eficaz. Bien, hermanos, continuamos con nuestra doctrina de la predestinación y vamos a avanzarle porque así no se nos va el tiempo. Capítulo número 4. Bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa. Fíjense, vamos a ver teología propia, hermanos. Vamos a resumir. Entonces, dijimos que el capítulo 2 es acerca de hablar de Dios y de la Trinidad. Capítulo 3, los decretos. Esos decretos se cumplen en el capítulo 4 con la creación. Todo lo que Dios decretó, lo va a crear. Y el capítulo 4, entonces, el estudio está estructurado en 3 párrafos. Primero, la visión general de la creación. Párrafo número 2, la visión específica de la creación del hombre. El párrafo número 3, la visión de la voluntad humana, que fue el pacto de obras que conocemos como el pacto adánico, o la obediencia de Adán y Eva, pero una obediencia mutable. Bien. Párrafo 1, visión general de la creación. Dice que Dios creó el mundo en 7 días. Bueno, creó el universo, hermanos, en 7 días. ¿Se magnifican ustedes el universo? Y que lo ha hecho en 7 días. ¿No? Y todos preguntan, ¿y por qué en 7 días? ¿Por qué no un día que no es Dios? ¿En un minuto que no es Dios? O como dicen los científicos, en 7,000 millones de años. Pues Dios le plació que fuera en 7 días. Visión específica de la creación del hombre. Dios nos creó dicótomos, cuerpo y espíritu o alma. Es lo mismo, alma o espíritu. Somos dicótomos. ¿Qué dice la filosofía acerca de la creación del hombre? Que son tricótomos. Nosotros, nuestra confesión de fe dice que somos dicótomos. Luego también nada más 2 géneros, hombre y mujer. No lo que dice esas, ¿no? Que son como 500, dice cuántos géneros hay. Se les ocurrió en esta época decir que hay 500 géneros, 300. Son 2, hombre y mujer. Y cada uno con un propósito específico. Es decir, lo de la mujer no puede ser el hombre y lo del hombre no puede ser la mujer. Pero ¿qué tal ahora? Quieren igualdad, ¿no? Lo del hombre, la mujer quiere lo del hombre y el hombre quiere de la mujer. Ay, ¿no han visto a los chicos todos maquilladitos? Cosas de mujeres, dicen ellos, ¿no? Y le sacaron un nuevo término, ahora dice que son hombres femeninos, lo que dice el mundo. No, hermanos, nada más nuestra confesión de fe dice que somos hombres y mujeres. Correcto. Y el otro es la visión, el párrafo número 3 va a hablar de la visión de la voluntad acerca del mandato de obediencia, pacto de obras, que el otro año vamos a hablar ampliamente sobre ese pacto, en qué consistió, y es el mandato de obediencia mutable, que todos conocemos en qué terminó esa obediencia mutable, en qué fue y lo va a abordar también el capítulo 6. Bien, hermanos, continuemos. Capítulo número 5, la divina providencia. La divina providencia, la Confesión de Fe de Londres tiene 7 párrafos. El 1 dice, entendiendo la providencia de Dios. Párrafo 2, las cosas que Dios decretó suceden. Párrafo 3, los milagros, los usos y los medios. Párrafo número 4, el párrafo número 4 va a hablar del pecado en general. El párrafo número 5 va a hablar del pecado de sus hijos específicamente.
El 6, el pecado de los inconversos. El 7, el cuidado especial de su iglesia. Resumimos este capítulo de la teología propia de la siguiente manera. Conocimos a Dios antes de crear por medio de los atributos en la revelación especial. Conocimos a Dios antes de crear por medio de su plan o decreto en la revelación especial. Conocimos a Dios al crear por medio de la creación, la revelación general y guiados por la revelación especial. Y conocimos a Dios en su providencia, en la historia, en la ejecución de su plan y guiados por la revelación especial. Eso fue teología propia, capítulos 2, 3, 4 y 5. Capítulo 6, hermanos. Va a hablar ahora la confesión de fe de antropología. Se va a referir específicamente al hombre. Tiene 5 párrafos el capítulo 6. El tema de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Párrafo número 1. El origen del pecado. La caída. ¿Qué fue lo que motivó la caída? La desobediencia. ¿Qué está atrás de la desobediencia? La codicia. Hermanos, la codicia en un ser perfecto que tenía libre albedrío. Un solo mandamiento tenían que obedecer ellos. Además, tenían las condiciones para obedecerlo. Sin embargo, su obediencia era mutable. Significa que podían desobedecer y desobedecieron. Eso habla el párrafo número 1. El párrafo número 2 habla del pecado representativo. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, como Adán y Eva pecaron, y ellos son nuestros representantes federales, por lo tanto, toda la raza humana ahora está maldita. Todo niño que nace viene maldito a esta tierra, espiritualmente hablando, hermanos. Todo niño que nace, el que acaba de llegar ahorita, llegó maldito. Aunque esté güerito y ojos azules y está bonito y dice bu, 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 está maldito, hermanos. Sí, ¿no? Porque luego cuando están bonitos ya no quieren que sea maldito. No, este sí es hijo de Dios. Hermanos, el pecado representativo, párrafo número 2, habla de que Adán y Eva pecaron, por lo tanto, son nuestros representantes federales y por lo tanto la raza ha caído. El párrafo número 3 va a hablar del pecado original. Exactamente qué fue lo que comió Adán y Eva. ¿Una manzana? ¿Una fruta? ¿Un fruto? Bueno, más que el fruto es la desobediencia. Y dentro de la desobediencia está la codicia. ¿Sabían, hermanos, que la codicia es la palabra más eufemizada en el siglo XXI ahorita? Ahora le pusieron deseo, ¿no? A la palabra. ¿Deseas tener esto? ¿Deseas tener esto? ¿Deseas tener esto? Y nosotros decimos, sí, claro que queremos todo eso que acaba de decir. Esa es la codicia. Y ese fue el pecado que Adán, siendo perfecto varón de la creación, incumplió, pecó. Párrafo número 3. Párrafo número 4, el pecado actual. ¿Cómo estamos ahora, hermanos? ¿Qué dice el párrafo número 4 en nuestras condiciones ahora? Ahora hay 2 tipos de personas en este mundo. Ya dijimos los elegidos, que siguen el pacto de obras, continúan en ese pacto de obras, y, los no elegidos que están en el pacto de obras y los elegidos que están en el pacto de gracia. ¿Correcto, hermanos? Bien, y por último el párrafo número 5 dice el pecado remanente. ¿Qué significa acerca del creyente? Como ya cambió su estatus, ya fue justificado, ¿ya no peca, hermanos? Sigue pecando. De eso habla el párrafo número 5 de nuestra confesión de fe de Londres, el capítulo 6.
El tema fue la caída del hombre, el pecado y su castigo. Párrafo, capítulo número 7, del pacto de Dios. Eso lo estamos estudiando y nos estaba quedando muy claro acerca del pacto de Dios. Párrafo número 1, la necesidad de que Dios trate al hombre por medio de un pacto. También hemos dicho, hermanos, acerca de que en nuestra época, ahorita en nuestros tiempos, hay dos teologías. Hemos aprendido acerca de qué es teología. ¿Quién de ustedes ahorita me recuerda qué significa la palabra teología? Estudio de Dios, correcto, muy bien, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos a esa palabra teología, le ponemos pacto? Ya la teología que dijimos a través de la hermenéutica está sujeto a esa nueva palabra, pacto. Entonces tenemos que interpretarlo a través de del pacto, la teología. Dadas las circunstancias, entonces ahora hay otra teología que se llama dispensacional. Y entonces ahora la hermenéutica también estudia la palabra de Dios, pero desde una dispensación, de una nueva forma de interpretar la palabra de Dios. Y no solo eso, como somos tan modernos y posmodernos, ahora ha surgido una nueva teología que se llama liberal, hermanos, que la promueven las universidades teológicas, los seminarios teológicos, y eso ha incrustado y ha permitido que todavía más. Entonces ahora tenemos 3 formas de interpretar la palabra de Dios. Nosotros, como somos una iglesia confesional, hemos adoptado la teología del pacto para interpretar toda la teología sistemática, hermanos. Además nos llamamos reformados. Por ende, nuestra enseñanza y nuestros estudios son basadas en la teología del pacto. Todas las veces que nosotros leamos y estudiemos la Biblia, siempre debemos tener presente acá el pacto. ¿Y quién me dice, hermanos, qué significa el pacto ahora? Dígame las 5 condiciones que tiene el pacto. Primero, ¿qué tiene el pacto? Un prólogo, hermanos, ¿se acuerdan? Luego, ¿qué sí? Lo estoy memorizando porque ni me la no me recuerdo. Vamos a tratar de acordarnos todos. Tiene un prólogo. Luego, ¿qué sí? ¿Qué tiene? Un preámbulo, correcto. Luego, un tratado. Luego, las condiciones. Y por último, hermanos, las consecuencias. Es decir, que un estudio entonces nosotros que hacemos acerca de la palabra de Dios, tenemos que tener esos puntos en nuestra mente. Si decimos que somos creyentes, entonces estamos sometidos a un pacto. Y el pacto de Dios, ¿qué dijimos que es? ¿Qué? Unilateral, hermanos. No es que nos llamó Dios, vengan a una reunión y vamos a firmar un contrato, acá vamos a firmar un pacto. El hecho de que usted diga que es creyente, usted acepta las condiciones del pacto. Y si aceptan las condiciones del pacto, entonces está aceptando el tratado del pacto. Y si está aceptando el tratado, como consecuencia, si usted no cumple el tratado, tendrá consecuencias. ¿Correcto, hermanos? Eso es el pacto de Dios. Párrafo 1, entonces dijimos la necesidad de que Dios trate al hombre por medio de un pacto. Dice que la distancia es tan grande, pero tan grande entre el hombre y Dios, que puso ¿qué? Un mediador y medio. ¿Recuerdan, hermanos, eso? Lo vamos a ver en el capítulo 8. Seguimos en el 7. La necesidad de que Dios trate al hombre por medio de un pacto especial. Párrafo número 2. Las características esenciales del pacto. Es lo que ya vimos ahorita, ¿no? ¿Cuáles son las características esenciales del pacto? Dijimos que es un prólogo, luego un preámbulo, luego un tratado, luego las condiciones
Y por último, las consecuencias. ¿Correcto, hermanos? Eso es las características esenciales de un pacto de Dios. Eso está en el párrafo número 2. Y el párrafo número 3, la estructura de cómo desarrollan los pactos. Dios ha hecho con varias formas estudiar los pactos y más o menos está así. Hemos visto, en general es el pacto intratrinitario, hermanos. Dentro del pacto intratrinitario está el pacto de redención. Para completar el pacto de redención y sea completamente el acuerdo entre la Trinidad, Dios ha puesto dos pactos con el hombre. Primero, el pacto adánico o pacto de obras. Y nada más fue hecho con ellos dos, con Adán y Eva. Y ese pacto era mutable. Después hizo una promesa y ahí inicia el pacto de gracia. Continúa con el pacto noético, luego pacto abrámico, pacto mosaico, pacto davídico y termina en el nuevo pacto. Cada pacto introduce acción y revelación progresiva en pos de la perfecta salvación planeada. La forma como desarrolla el pacto de Dios es la columna vertebral de la salvación. Dios cuelga los hechos de la salvación y la revelación que explica los hechos y la forma de cómo es salvado el hombre. ¿Quiénes son los salvados, hermanos? Los elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? Los predestinados, los que amó desde el consejo eterno. Como este tema es muy amplio, hermanos, entonces lo vamos a dejar en el estudio para ir avanzando en ese punto. Capítulo número 8. Entonces dijimos que la distancia entre Dios y el hombre es tan grande que debe existir un mediador para que pueda el hombre y Dios comunicarse. ¿Y quién es ese mediador? Cristo. A ver si está la gráfica acá. ¿No está antes una antes? ¿Antes una? Antes, no después. Antes. No está, creo que no la puse. Es que, hermanos, hablando de teología propia y meter la unión hipostática, hermanos, en la Trinidad, es muy complejo. Y a lo mejor si vemos la imagen, se nos facilita, pero el problema es explicarlo, hermanos. Porque ¿cómo le vamos a decir a la gente que nuestro Dios son tres personas? Y luego decirle que son consustanciales. Y que cada persona tiene un trabajo específico. Y que una de esas tres personas vino al mundo y encarnó. Y que es 100% totalmente humano y totalmente divino. ¿Cómo le explicamos eso a alguien, hermano? Y al último le decimos, pero es un solo Dios, ¿eh? Y ellos se dicen, ¿cómo? ¿Me acabas de decir eso? Un solo Dios. Y me acabas de decir que son tres personas que son consustanciales, que la segunda persona de la Trinidad encarnó, es un hombre. De eso habla el capítulo 8 de Cristo el mediador. Párrafo 1, su ordenación al oficio de mediador. Párrafo número 2, su encarnación para el oficio de mediador. El párrafo número 3, los requisitos para el oficio de mediador. El párrafo número 4, la ejecución de su oficio de mediador. El párrafo número 5, la operación central de su obra de mediación. El párrafo 6, la aplicación de la expiación a los creyentes del Antiguo Testamento. El párrafo número 7, el papel de la comunión entre las dos naturalezas de Cristo en la obra de expiación. El párrafo 8, la aplicación eficaz de la expiación y todos sus beneficios
a todos los que en Cristo vino a salvar. El párrafo número 9, la posesión exclusiva e intransferible del oficio de mediador. Y el párrafo número 10, la necesidad de todos los oficios. Este capítulo es súper extensísimo, hermanos, es súper completísimo. Cuando lleguemos al estudio de la teología del pacto, el nuevo pacto, vamos a abarcar estos 10 puntos, pero en todo su esplendor. Vamos a quedar maravillados de este oficio, de esta ordenación de Cristo el mediador. ¿Cuánto fue su ordenación de nuestro Señor? Antes de la fundación del mundo, correcto, hermano, su oficio. Todavía no encarnaba cuando ya le fue ordenado en el consejo. ¿Qué dice la Escritura acerca de su ordenación, de su entrenamiento? ¿Cómo fue? ¿Quiénes estaban presentes, hermanos? Todos, ángeles, arcángeles, querubines, serafines estaban. ¿No se habrán quedado maravillados aquellos huestes celestiales viendo esa ordenación? Porque el Padre le da 3 oficios a nuestro Señor Jesucristo allá en el consejo eterno. Va a ser profeta, sacerdote. La anterior, por favor, pon no la anterior. La anterior, eso. Miren, hermanos. Profeta, sacerdote y rey. ¿Por qué va a ser profeta nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Quién dice la palabra acerca de por qué Él es el profeta? Porque yo mensaje. ¿Por qué va a ser el profeta? Ya lo vimos, hermanos. ¿Qué no acabamos de ver hace 15 días el capítulo 8? ¿O no vinieron al culto ese día? Ni vinieron a su célula. ¿Por qué va a ser profeta, hermanos? Ahí está. Lo necesitamos, hermano. Él nos va a enseñar. Recuerden que no es el predicador el que les expone la palabra, hermano. No es humano esto que estamos haciendo ahorita, hermanos. De hecho, también los ángeles y los arcángeles, querubines, están sorprendidos por lo que están viendo hoy. Porque no es humano. No es tu capacidad intelectual la que hace que estés aquí, hermanos. No es eso. Ni es que tú dispusiste de tu valioso tiempo y dices, vamos a la iglesia. Hoy que es domingo, pues no tenemos nada que hacer, no vamos a la iglesia. No es eso, hermanos. Esto es más allá de esto, es espiritual, en el cual el Espíritu Santo ha propuesto en su corazón, lo ha preparado para que usted escuche la palabra de Dios. Por eso, Él es el profeta. Ahora, ¿por qué es sacerdote, hermanos? Ya le estoy pasando el examen acá, ¿no? ¿Por qué es sacerdote? Ok, acabamos de estudiar y aprender el pacto de redención. ¿Y cuál fue uno de la recompensa que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo por su obediencia perfecta? El sacerdocio. ¿El sacerdocio arónico, hermanos? No. Es un sacerdocio diferente, según el orden de Melquisedec. ¿Y en qué consiste el sacerdocio, hermanos? Que el pueblo se le sometería voluntariamente en la hermosura de su santidad. Así lo describe el salmista. ¿Correcto, hermanos? Bien. ¿Y rey para qué, hermanos? ¿Para qué queremos un rey? Ahí está, abajo. ¿Qué dice? Para convencernos, subyugarnos, somos muy rebeldes, acuérdense, atraernos, sostenernos y preservarnos en su reino. Bueno, eso fue lo que Dios le dio en el consejo eterno a nuestro Señor Jesucristo, su ordenación, su encarnación. Hoy cantamos 5 himnos hablando de la encarnación, ¿no? Que dice en los brazos de María,
el pesebre se columpiaba. ¿Correcto, hermanos? ¿Quién es ese niño maravillado? Párrafo número 3, los requisitos para el oficio de mediación. El párrafo número 4, la ejecución de su oficio de mediador. A ver, esta me la tienen que responder, hermanos, porque fue el estudio que acabamos de ver del Pacto de Redención. ¿Cuál es la operación central de su obra de mediación? Su operación central de su obra de mediación. La acabamos de ver, hermanos. Pacto de Redención. John, tú no estuviste en la clase, por eso no. Pero los hermanos sí vinieron. Su muerte en la cruz. A ver, hermanos. Yo creo que no están atentos a las clases, hermano. Pues deben preguntar, deben alzar su mano y decir, tengo esta duda, hermanos. ¿Cuál es la operación central, hermanos, de su obra de mediación? La obediencia pasiva, primero es activamente a la ley y su obediencia pasiva. Esa es la operación central. Por esa obediencia activa a la ley y ese sacrificio perfecto de obediencia pasiva es que Dios le dio, dice la palabra de Dios, le dio parte con los grandes. Le dio un pueblo que se sometería voluntariamente y además le dio para que enjuicie el reinado, para que enjuicie, para que ponga a sus enemigos al estrado de sus pies. Por esa obediencia, es la recompensa. La operación central de párrafo número 5. Párrafo número 6, la aplicación de la expiación a los creyentes antiguos. ¿Cómo se salvaban o cómo se salvaron todos los creyentes del Antiguo Testamento? Párrafo 7, el papel de la comunión entre las dos naturalezas de Cristo en la obra de expiación, que también es otro misterio, hermanos, este punto. ¿Cómo hace, en qué momento deja de ser Dios y se convierte en humano, y en qué momento deja de ser humano y se convierte en Dios, ¿no? Es un misterio. Párrafo número 8, la aplicación eficaz de la expiación y todos sus beneficios a todos los que Cristo vino a salvar. Párrafo número 9, importantísimo esto, hermanos, la posesión exclusiva e intransferible del oficio de mediador, sobre todo con la Iglesia Católica, ¿no? Por María. Habla este párrafo número 9, la posesión exclusiva e intransferible del oficio de mediador. No hay otro mediador. Así dice Hebreos, no hay otro mediador. Y párrafo número 10, que ya lo vimos ahorita en la gráfica, la necesidad de todos los oficios. Entonces, agradó Dios escoger y ordenar al Señor Jesús conforme al propósito en el consejo eterno y que sea un mediador entre Dios y el hombre. Y le dio los oficios de profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, para que en su tiempo, dice así el texto, nuestra confesión de fe, lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara a todos los creyentes. Y vamos a terminar con el libre albedrío, capítulo 9, dividido en 5 párrafos. El primer párrafo 1 es, ¿qué es el libre albedrío? Dijimos que hay 2 definiciones acerca del libre albedrío. Uno es lo que dice la filosofía, lo que dice el humanismo y lo que dice el posmodernismo acerca del libre albedrío. Esa es una definición. Y la otra definición es una definición teológica, que significa que es la capacidad o es la voluntad de obedecer la ley de Dios. Ese es el libre albedrío. Albedrío significa voluntad. Y capacidad, libre significa capacidad. Es decir, entonces, que únicamente Adán y Eva, antes de la caída, tenían libre albedrío. Hasta ahí. Una vez que desobedecieron, perdieron toda capacidad de obedecer la ley de Dios. Y ahora su libertad o su voluntad está sujeta a la naturaleza, que es
es una naturaleza caída. Por ende, ¿qué es lo que va a escoger el hombre a partir de su caída? ¿Hacer el bien, hermano? ¿Qué es lo que busca el hombre ahora, después de la caída? Hacer continuamente el mal. Eso es lo que el libre albedrío. El párrafo número 2 va a hablar del estado de inocencia. El párrafo número 3, la caída como tal. El párrafo número 4, el estado de gracia. Vamos a regresar al estado de caída primero, anterior, por favor, la anterior gráfica. Miren, esto es el resultado de la caída del hombre. Ha perdido toda capacidad para buscar a Dios y está muerto en el pecado. Esa es la conclusión del estado caído. Ahora, el estado de gracia, el creyente. Dice, el Espíritu Santo capacita ahora al pecador para obedecer, querer y obrar los mandamientos de Dios. Si nosotros completamos esto con la doctrina de la elección incondicional, ¿cómo creen que quedamos parados delante de Dios? Pues estamos fuera, hermanos. Estamos del otro lado. Necesitamos entonces que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros para que nosotros entonces obedezcamos, queramos y obrar los mandamientos de Dios. Ahora, ¿en qué estado del tiempo nosotros podemos hacer esta conclusión, hermanos? ¿Antes de que suceda o después de que suceda? Es después de que suceda, hermanos. O sea, usted puede comprobar esto hasta que termine el día. Si al terminar el día usted vio esto en su persona, entonces el Espíritu Santo lo está guiando. Si usted al terminar el día no hizo esto y le aplicamos entonces la doctrina de la elección, entonces Dios no lo eligió, está estático, ni le dijo nada. Usted viendo su novela favorita o su serie favorita y dijo, no leí la Biblia hoy. Y ya son las 1 de la mañana, ¿no? Que están en la serie. ¿Por qué no le dijo nada hoy Dios? Doctrina de la elección. No te dijo nada. Y si no te dijo nada, entonces... Ahora, hermano, el problema no es un domingo como hoy, o un lunes o un martes. El problema es cuando usted hace un examen al fin de mes. Por eso cuando tomamos la Santa Cena del Señor, pedimos y decimos cuántas veces hemos pecado, hermanos. Hay que clarificarlo. Ahora, ahorita vamos a terminar el año y tenemos que hacer una evaluación final, hermanos, completa. ¿Cuántos domingos asistimos a la iglesia? De los 52, hermanos. ¿40, 30, 25, 12, 8? Porque acuérdense, si usted participó 25 veces vino a la iglesia, 26 vino a la iglesia y 26 no quiere decir que en 26 el Espíritu Santo no le dijo nada. ¿Correcto, hermanos? Ahora, de esos 26 domingos, ¿cuántos llegó puntual? Porque a Juan no le dijo nada. El Espíritu Santo tiene que decirle que la oración es parte fundamental de la comunión con Dios. Es decir, que el creyente debe estar acá 9:45 de la mañana. Y si llega aquí 9:15, 9:20, entonces, hermanos, no le dijo nada al Espíritu Santo. Y llega muy tranquilo, ¿no? Y se sienta. Y todavía interrumpe, los demás está saludando y viendo y hola y todo eso. ¿Cierto, hermanos? Ahora, en su devocional, hermanos, ¿cuántos días del año? Estamos haciendo un examen final del año. ¿Cuántos días entonces dice mis devocionales? ¿Cuántos devocionales hice al año? 365 días tiene el año. ¿Cuántos devocionales hice? 12, 8, 4. Cuando me acordé, 2, 1, ninguno. La oración, hermanos.
¿Cuántas veces oré en los 365 días del año? ¿Cuántas veces le canté a Dios en los 365 días del año? Estamos haciendo un examen final ahorita. Y si ese examen, hermanos, estamos por abajo del 30%, 50%, 70%, entonces quiere decir que en el estado de gracia, hermanos, no tenemos ese estado como tal. Decimos que somos creyentes porque venimos el domingo, pero realmente no lo somos, hermano. Somos falsos creyentes. De hecho, el siguiente estudio, que es el llamamiento eficaz, nos vamos a dar cuenta que casi en toda su totalidad las iglesias, los que asisten son falsos, a través del falso llamamiento. ¿Correcto, hermanos? Bien. Con eso terminamos entonces este resumen de lo que es la confesión de fe del Londres 1189, capítulo 9, y vamos a continuar todo el próximo año. Creo que vamos a terminar hasta diciembre, al capítulo 32. Pongámonos de pie, hermanos, y demos gracias a Dios. Padre, Padre bendito que está usted en los cielos, le queremos dar las gracias en esta mañana porque estamos terminando un año más. Usted ha puesto en nuestra iglesia, en nuestros corazones y en nuestras mentes enseñar una confesión de fe en el cual son las doctrinas principales acerca de su palabra. A través del Espíritu Santo hemos aprendido qué tan importante es las Sagradas Escrituras. ¿Quién es usted, Padre, en la teología propia? Todos sus atributos, sus decretos, su aceidad, sus personas, cómo creó este mundo, cómo la sostiene, cómo la gobierna, y también ha creado al hombre, y el hombre ha pecado. Pero usted, en su infinita misericordia, ha elegido a algunos para que sean sus hijos, y ha puesto a su propio Hijo para que sea el mediador entre este creyente pecador y usted, Padre. Ha puesto en él sus tres oficios: profeta, sacerdote y rey, para que nos gobierne, mi Señor. Gracias, Señor, por toda esa misericordia infinita, ese amor que tiene por su pueblo, por sus hijos, por sus creyentes, que a pesar de usted siempre lo sostiene a través del Espíritu Santo, de su palabra y de los medios que ha puesto. La lectura de la Biblia, el devocional, la oración para comunicarnos con usted directamente y entrar confiados al trono de la gracia. Y una forma de alabarlo, que es a través de nuestras palabras, cantando, alabando, hablando sus atributos, mi Dios. Gracias, Señor, por tan bendiciones, tan grandes bendiciones espirituales que he puesto en nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por su sangre preciosa que nos ha comprado, siempre estaremos agradecidos eternamente. Amén. Pueden sentarse, hermanos.